El Ministerio Internacional Nueva Vida en Cristo presenta Momentos de Reflexión, un mensaje para su vida diaria, con el pastor Misael Ocampo Rivera. Bienvenidos. Hola amigos, cordialísimo saludo, bienvenidos a la reflexión en el día de hoy. Estamos en el capítulo 8 de Romanos, bienvenidos todos. Los que tengan sus Biblias, tómenlas y dispongan de este momento unos cuantos minutos, pocos minutos realmente, para que tengamos un momento, recibir esta palabra, leerla, oírla, reflexionarla, analizarla, interiorizarla, estar dispuestos a obedecerla. Capítulo 8, versículo 5. Los que siguen la mentalidad humana solo piensan en satisfacerla, pero los que viven según el Espíritu solo piensan en satisfacer al Espíritu. El que se deje controlar por su mentalidad humana tendrá muerte, pero el que deja que el Espíritu controle su mente tendrá vida y tendrá paz. Cuando alguien se deja controlar por su mentalidad humana, está en contra de Dios y se niega a obedecer la ley de Dios. De hecho, no es capaz de obedecerla. Los que tienen la mentalidad humana no pueden agradar a Dios. En la versión Reina Valera habla de las obras de la carne, la mentalidad de la carne y la mentalidad del Espíritu, los que son guiados por el Espíritu. Esta versión nos está hablando de los que siguen la mentalidad humana, es decir, quien piensa humanamente y no da lugar al Espíritu de Dios, no da lugar a la palabra de Dios, no permite que el Espíritu le recuerde, le enseñe, lo exhorte, le recuerde esa palabra que está grabada en la mente y el corazón. Entonces va a ser una persona que está llevada de su parecer, de su propia mente. Encontramos muchas personas a nuestro alrededor y lo llamamos personas desobedientes, tercas, personas que no miden consecuencias, sino que se dejan llevar por sus pensamientos, por aquellos deseos que hay en el corazón del hombre, por aquellos deseos que hay en el corazón de la mujer, los deseos de la vanagloria de la vida, de todo aquello que vemos fuera, allá en la feria del mundo, en la feria del pecado, de toda la manifestación amplia, de toda la forma como el hombre sin Dios, sin control y sin medida quiere vivir. Por eso dice, los que siguen la mentalidad humana solo piensan en satisfacerla. Hablando del tema de los hombres, pues ellos quieren satisfacer todo aquello que sus ojos ven, todo lo que ellos puedan ver, puedan contemplar, puedan acariciar, puedan poseer y puedan disfrutar. Para ellos eso es bueno. Pero realmente para el Espíritu de Dios que mora en ellos y la nueva vida y el nuevo estilo de vida que tienen ahora de acuerdo a la voluntad de Dios, ¿es bueno? Claro que no lo es. Pero ellos están interesados solo en aquellas cosas que son de la mente humana, de la mentalidad humana. No tienen interés de satisfacer el Espíritu de Dios. Ahora bien, establezcamos este parangón, porque mucho más adelante, cuando lleguemos al libro de los Corintios, el apóstol Pablo va a establecer una diferencia entre el hombre natural y el hombre espiritual. Y él dice que el hombre natural no puede entender las cosas que son del Espíritu de Dios porque han de entenderse espiritualmente. Pero el hombre espiritual las entiende porque es precisamente el lenguaje del Espíritu y por el Espíritu que él puede interpretar la palabra, puede asociarla, traerla a su mente, hacerla vida en la realidad, en la vida práctica cada día. Pero el hombre natural no, porque el hombre natural, vamos a ver qué hace el hombre natural. El hombre natural, en el mejor de los casos, no niega la existencia de Dios. Es un hombre creyente, pero es un hombre que cree en un Dios abstracto, en un Dios que él no conoce y que no tiene interés en conocer. Un Dios que él no busca la manera de acercarse a ese Dios, sino simplemente se siente contento porque él nunca confiesa con su boca que Dios no existe o que no cree en Dios. Pero ¿qué pasa con sus actos? Sus actos son el reflejo de la misma manera y del mismo estilo de vida de aquellos que niegan a Dios y dicen que no creen en Dios. Porque finalmente, creer en Dios y no creer en Dios es igual. Porque creer en Dios, pero no creerle a Él, es decir, no obedecer la palabra, no aceptar la voz del Espíritu de Dios, no admitirse una persona pecadora, no reconocer la necesidad que tiene de Dios, pues con decir que cree en Dios no basta. Y está en la misma condición del que dice, no, yo no creo que Dios exista. Y como no cree que Dios exista, entonces vive en función solamente de sus deseos de la mente, de sus deseos de la mente natural, humana, carnal,
Y ahí están los dos, ¿se da cuenta? Pero ¿cuál es la diferencia? Cuando ya viene ese toque espiritual del Espíritu de Dios en la persona, cuando la persona entiende el mensaje de la palabra, cuando empieza a leer la Escritura, pero no lo lee como un libro de religión ni lo lee como un libro de historia, no. Lo lee como la palabra de Dios, con el Espíritu, con el sentir, no con una mente predispuesta para encontrar respuestas preelaboradas ya mentalmente, sino con una mente dispuesta, abierta, limpia, a que el Espíritu de Dios traiga esa revelación y ese toque en su vida. Y cuando la persona tiene esa intimidad con la palabra, tiene ese respeto por la palabra de Dios, cuando se acerca con esa reverencia y la lee, y su mente en ese momento se conecta con la palabra de Dios, el Espíritu de Dios viene para actuar en la mente del hombre, redarguirlo, traerle pensamientos nuevos, enseñarle que su manera de pensar y de actuar no es correcta, que tiene que alinear sus pensamientos y su estilo de vida con la palabra de Dios, consecuente con esa palabra que está aprendiendo, que está estudiando, que está viviendo, que está vivenciando. Por eso sigue diciendo aquí, pero los que viven según el Espíritu solo piensan en satisfacer al Espíritu. Y ahí vamos a mantenernos entonces, con una mentalidad que nos lleva a pensar en ese mensaje que escuché el domingo, en ese pasaje que leí anoche, en esa escritura que leí esta mañana en el devocional, y ella está ahí latente en la mente durante el día. Y de esa manera la persona va avanzando y su mente va siendo transformada y va siendo cambiada. Muchas veces hemos oído y lo hemos dicho, que el pensamiento del hombre lo guía. El hombre es la medida de sus pensamientos. Lo que tenga en su mente, eso es lo que tiene en su corazón. Y lo que tiene en su corazón, eso es lo que se expresa en la manera de pensar, de actuar, de hablar y de vivir. Por eso este capítulo 8 de Romanos es completamente diferente al capítulo 7, que nos mostraba a nosotros lo que decíamos como esa puerta falsa que podríamos vivir de cualquier manera y justificar nuestra condición humana y decir, es que Dios somos débiles, es que nuestra mente, mi naturaleza, mi forma de ser, mi carácter, los pensamientos y las luchas que yo tengo son tan fuertes. No, aquí en el capítulo 8 el apóstol Pablo se va a mostrar ahora un hombre con poder, con autoridad. Por eso lo decía al comienzo, nos va a pedir que abrochemos nuestros cinturones porque nos va a llevar a volar alto, es decir, a una dimensión completamente diferente de la natural, de la normal que todos pueden vivir, porque ahora nos está llamando a vivir una vida conectados con Dios. Pero quiero decirle algo bien interesante. Esta no es una vida propuesta para sacerdotes, monjas, pastores y líderes religiosos. No, esta es una vida propuesta, o esta es una propuesta espiritual para todos aquellos que se acercan a Cristo Jesús. Es que no necesitamos encerrarnos en un monasterio, no necesitamos mantenernos encerrados en una casa, no necesitamos estar día y noche aislados por completo. No. Nosotros necesitamos es estar conectados con el Señor, porque una vez que estamos conectados con Él y con su palabra, nos convertimos nosotros como en esas lámparas, como en esas antorchas encendidas que van a alumbrar y que tienen que ser colocadas en lugar alto, porque Él dijo que nosotros somos la luz del mundo. Jesús dijo, vosotros sois la luz del mundo. Y una luz encendida no se puede colocar debajo de la mesa, tiene que estar sobre la mesa para que alumbre a todos en casa. Note que la figura que se está utilizando en ese momento obviamente tiene que ver con el tiempo histórico de Jesús, cuando Jesús en ese momento está viviendo en ese momento. No hay energía eléctrica, las casas están iluminadas seguramente por mechones, por lámparas, y se toma esa figura para que la gente la entienda. Seguramente los mayores recordarán aquellos tiempos, y los que viven en los pueblos y los que viven en las veredas y los montes donde no ha llegado todavía la energía eléctrica, saben que ya una vez que cae el sol, que se oscurece, entonces se encienden los mechones, las lámparas Coleman y se alumbra, pero nunca se coloca por allá en un lugar oculto, sino que siempre está arriba, donde pueda resplandecer, esa luz pueda iluminar a todos los que están alrededor. Por eso es importante tener en cuenta este consejo de la palabra. Dice, porque los que viven según el Espíritu piensan en satisfacer al Espíritu, pero el que se deja controlar por su mentalidad humana tendrá muerte, pero el que deja que el Espíritu controle su mente tendrá vida. ¿Y por qué el que se deja controlar de la mentalidad humana tendrá muerte?
¿Cuántas personas han perdido su vida por dejarse llevar de sus deseos pecaminosos? ¿Cuántas personas han perdido su vida, han perdido su juventud, han perdido sus fuerzas, han perdido sus hogares, han perdido toda esperanza de vida? Estaba tocando hace unos días diciendo que el corazón de las ciudades son las personas, pero que las personas están clasificadas prácticamente en dos grupos. Aquel grupo de personas productivas, ejecutivas, estudiantes, trabajadores, amas de casa, obreros, fuerza pública, es decir, toda la gente que está produciendo diariamente. Pero hay otro grupo de personas que también están viviendo en las ciudades, pero viven una vida miserable, viven en tugurios, viven en las calles, viven debajo de los puentes, viven por ahí de la mendicidad, viven de los desperdicios de las canecas. ¿Qué pasó con ellos? Ese es un ejemplo de muerte. ¿Por qué? Porque usaron su mente solo para dejarse llenar de ideas, de ilusiones y de fantasías a través del vicio, a través de la droga, y fueron poco a poco practicando hasta que enajenaron por completo su mente y su voluntad. Y seguramente entre ellos hay gente intelectual, gente que logró terminar sus carreras, logró avanzar unos cuantos semestres, personas que seguramente tuvieron una buena familia. Conocí hace muchos años un caso en un pueblo de una familia muy distinguida, persona respetable dentro del pueblo por su trabajo, por su servicio social, por su servicio de salud que ofrecían a la comunidad, pero el menor de sus hijos no pudo con el vicio. El vicio lo controló completamente, de tal manera que ya perdió su juicio y vivía en la calle como un habitante de calle, un drogadicto, una persona de esos que la gente pasa por la calle, les tiene miedo, no quiere que se acerque, porque ha perdido su juicio, ya no tiene cómo asear su cuerpo, cómo cambiarse, ha perdido todo ese valor. Y fue tan terrible y tan trágica la situación de esta familia prestante, de esta familia cuyos hijos, los demás hijos, eran muy útiles a la sociedad y tenían un buen nombre en su ciudad. De manera que ellos decidieron más bien vender su casa, mudarse e irse. Y dejaron abandonado a su hijo. Seguramente gastaron muchos recursos, lo llevaron a centros de rehabilitación y todo. Llegaron a esos centros de rehabilitación, lo llevaron, lo dejaron por un tiempo, aparentemente se rehabilitó, pero difícilmente pueden resocializarse cuando regresan a sus lugares, porque ahí encuentran los mismos, con las mismas, haciendo lo mismo de siempre, y vuelven y caen en ese pozo nauseabundo y profundo del vicio de la droga. Así que vencidos ya frente a una situación que no tenía solución, se mudaron. Pero cuán triste y dolorosa la escena, porque su hijo reconocía la casa, y al igual que cualquier animalito que reconoce la casa de su amo, venía a dormir ahí en el corredor de la casa de sus padres por mucho tiempo, hasta que esas limpiezas sociales y criminales que se hacen en los pueblos acabó con la vida de ese muchacho. Por eso es importante prestar atención a la palabra. El que se deja controlar por su mentalidad humana tendrá muerte, pero el que se deja que el Espíritu lo controle su mente tendrá vida y tendrá paz. Y cuando alguien se deja controlar por su mentalidad humana, está en contra de Dios, obviamente, porque sus pensamientos ahora se van a levantar y se van a poner en contra de Dios. Recordemos que el hombre, a través de un humanismo exagerado, a través de un conocimiento que se ha venido desarrollando con el correr del tiempo, el hombre ha llegado a creerse Dios y ha quitado a Dios del centro del mundo y del universo y se ha colocado a él ahí. Y el antropocentrismo ha llevado al hombre a ser como corona de la creación, como que el hombre es lo máximo. Y ahí están los científicos que ellos piensan que ellos son lo máximo. Hay entre ellos obviamente algunos respetables que reconocen que hay un ser supremo y superior que organizó todo esto, que la mano del hombre no sería capaz de hacerlo. Entonces, cuando la mente humana controla al hombre, el hombre no le permite a Dios actuar, la situación no será la mejor para todos ellos. Puede adquirir los títulos, los conocimientos, los estudios, las investigaciones y todo lo que quiera, pero habrá perdido su vida y cuando llegue a la eternidad tendrá que presentarse delante de Dios, porque la existencia de Dios no depende de si yo creo o no creo, depende de Él mismo. Él es soberano y absoluto. Tiempo para orar. Señor, gracias por esta palabra en el día de hoy. Te bendecimos y te agradecemos en el nombre de Jesús. Amén.
hemos disfrutado de un gran momento de reflexión con el pastor Misael Ocampo Rivera. Un mensaje lleno de amor, esperanza y felicidad para tu vida. Los invitamos a compartir este mensaje con sus amistades y en sus redes sociales. Búsquenos en YouTube y Facebook como Ministerio Internacional Nueva Vida en Cristo y en Instagram como @MIinternacional Nueva Vida. Momentos de reflexión.